Si tú estás batallando con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad de tu pequeño, porque a la hora de hacer actividades de la vida diaria, como vestirse, como hacer tareas, como esa parte de las transiciones, es un caos en tu hogar, yo te voy a invitar a que veas este video que te preparé para ti, para que puedas entender, número uno, qué es un cerebro, cómo opera un cerebro de un niño con trastorno del déficit de atención e hiperactividad y qué estrategias vas a tener tú en casa para implementarlas con tus pequeños. Bueno, vamos a comenzar que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra el cerebro, ¿ok? No es un diagnóstico de conducta, o sea, no es un trastorno de conducta y no es un trastorno del aprendizaje. Puede que como comorbilidad médica, es decir, que acompañe al trastorno del déficit de atención e hiperactividad, otros diagnósticos, que en este caso pueden ser trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje, dislexia, disgrafia, puede que el niño también tenga ansiedad, trastorno del procesamiento sensorial. O sea, usualmente el diagnóstico del trastorno del déficit de atención e hiperactividad es uno solo, pero a veces lo acompañan otro tipo de diagnósticos. Pero yo quiero que quede claro que es un diagnóstico del cerebro, ¿ok? O sea, que la manera en que el cerebro opera es diferente en un niño que tiene TDAH a un niño que no, ¿ok? Eso por allí. Los tres como que síntomas o características de este diagnóstico es inatentos, ¿ok? Que son hiperactivos y que son impulsivos. Entonces, los tres tipos de TDAH son impulsivo, inatento, hiperactivo y luego el combinado, ¿ok? ¿Qué pasa? A medida que el niño va creciendo, la persona, su cerebro va madurando, ¿ok? Porque nosotros nos desarrollamos de atrás hacia adelante, siendo la parte prefrontal lo último que se desarrolla y se dice que se termina de desarrollar hasta los 30 años. Esta parte es la que se encarga de la atención y de todas nuestras funciones ejecutivas, que son organización, planear, el control de los impulsos, la parte de desarrollar los problemas, iniciar, mantener memoria. Entonces, a medida que la persona va madurando, se ve menos la hiperactividad, pero mayor involucramiento en la deficiencia de estas funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que este diagnóstico, como es del cerebro, hay una disfunción en la parte química. El neurotransmisor dopamina, que es el que se encarga de la motivación, la parte del movimiento, la parte de querer buscar ser premiado y buscar cosas nuevas, está bajo, ¿ok? O sea, imagínense un vaso. Ese vaso de dopamina está muy bajo en los niños que tienen TDAH y ellos necesitan buscar por fuera cómo estimularse para poder llenar ese vaso de dopamina. Lo que para ti y para mí tenemos niveles normales de dopamina, para estos niños les cuesta muchísimo porque está bajo, ¿ok? Entonces ellos requieren estimularse para poder llenar ese vaso de dopamina. Entonces un cerebro de TDAH no está sobreestimulado, por el contrario, están bajos en estímulos y ellos lo tienen que buscar por fuera para poder tener esa regulación y esa calma. Nosotros pensamos que los niños con trastorno del déficit de atención y hiperactividad son como unas cotufas, unos popcorns, que no les ponemos la tapa y están todo el tiempo tiqui, 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 brincando, cuando la verdad ellos están necesitando este tipo de movimiento para poder llenarse, regularse y tener ese nivel de dopamina adecuado para poder funcionar. Entonces, mis herramientas para ustedes es que siempre piensen que los niños necesitan movimiento, por esto mismo que expliqué, de poder llegar al nivel de dopamina que se necesita. Entonces, el niño necesita moverse, ¿ok? Cuando tú te mueves, activas la parte de atención del cerebro, que es acá, y el niño pues obviamente te va a atender.
Entonces, a la hora de hacer tareas, a la hora de vestirse, traten de incorporar cosas de movimiento y recuérdense que también la otra parte de la dopamina es lo nuevo, lo que quieren el premio. Entonces tienen que ustedes ser bien como payasos, por así decirlo, para que el niño pueda lograr hacer las actividades. ¿Cómo logramos cosas nuevas todo el tiempo? Pueden involucrar música, pueden involucrar diferentes tipos de colores, tu tono de voz varíalo, en el sitio donde se está vistiendo, de pronto hoy en el cuarto, mañana en la sala, o sea, traten de hacer cosas nuevas para que el niño pueda enganchar, ¿ok? Recuérdense que lo que tú le dices al niño se va. Ellos la parte auditiva no la retienen. Entonces mi sugerencia para ti como otra estrategia es que trates de apoyarte mucho en la parte kinestésica, o sea, toca mucho a tu niño y modélale la parte visual. Entonces involucra el tacto y la parte visual. A la hora de realizar tareas, haz que tu niño se mueva, siéntalo en una pelota de yoga para que pueda tener esa sensación y pueda prestar más atención. Modélale muchísimo la parte de las emociones. Enséñale qué es la rabia, enséñale qué es la tristeza y qué hacer cuando estas emociones tan grandes, porque los niños con el TDAH sienten un 70% más las emociones que un niño sin TDAH. Enséñales cómo actuar, cómo reaccionar cuando nos visita esta emoción. Y de esta forma, pues tú vas a ayudar al niño a medida que vaya madurando, a medida que la corteza prefrontal se vaya, vaya la redundancia, madurando, a cómo reaccionar, ¿ok? Entonces es sumamente importante que tú ayudes al niño a que sea exitoso, no hundirlo. Entonces mi sugerencia también para ti es que trabajes en base a lo que el niño sí puede versus a lo que el niño no puede, para que tú lo hagas florecer en vez de estancarlo. Entonces ya saben, trabajar mucho movimiento, mucho la motivación, la novedad a través de colores, de música, de diferentes espacios, de tu tono de voz variante. Utiliza muchísimo la parte de las emociones, modélale, enséñale, libros, fotos. No hagan las cosas de forma verbal porque ellos no pueden retener la información. Para ellos el tiempo es como que no existe. Para ellos no saben que 2 minutos, 1 hora, para ellos todo es igual y se fue en el instante. Entonces traten de cuando le den un comando verbal que sea en el momento kinestésico de tocarlos y muy visual. Así que bueno, ahí tienen estrategias que pueden utilizar en casa. Si quieres saber más de este tema, voy a estar brindando un taller sobre el TDAH, estrategias que tener, junto con una compañera que es psicoterapeuta, y vamos a estar involucrando esa parte emocional del niño, que usualmente los niños con este diagnóstico presentan depresión, baja autoestima, porque sienten que no pueden, siempre los están llamando, que están haciendo las cosas mal, y me parece muy importante que toquemos este tema y la parte sensorial que viene desde mi persona haciendo terapia ocupacional, para que puedan tener estas herramientas tanto sensoriales como emocionales en un niño con este trastorno. Así que si estás interesado, te dejo el link de registro aquí abajo para que nos veamos. El taller es online. Después va a quedar grabado si no puedes asistir. Si tienes alguna otra pregunta, déjamela aquí en los comentarios que con muchísimo gusto te las respondo.